continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. Gracias, señor presidente. La reforma en materia de deuda de estados y municipios no es todo lo que hubiéramos deseado, pero responde a una realidad del país a la que tampoco hubiéramos deseado llegar, y peor es ver la realidad y no hacer absolutamente nada. Tiene razón el senador Mario Delgado en la parte que dice que en reiteradas ocasiones se le ha solicitado a la Secretaría de Hacienda nos envíe toda la información correspondiente y a la fecha no la ha enviado. Pero esta iniciativa, esta reforma constitucional, ahora establece que las entidades y los municipios de manera obligatoria entregarán la información directamente a este Senado. Como sabemos, el tema de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios cobró especial relevancia en los últimos meses ante escenarios de que varios gobiernos locales pudieran llegar a poner en peligro la estabilidad de sus finanzas públicas y con ello perjudicar a la población. La Secretaría de Hacienda reportó una deuda subnacional incrementada de 1.7 a 2.9% del Producto Interno Bruto solo entre 2009 y 2012, alcanzando un monto de 435,000 millones de pesos. Esta deuda representa además el 86.1% de las participaciones federales. El crecimiento de la deuda se inició en 2009. La principal razón fue la disminución de las participaciones federales por efectos de la crisis económica del 2009. En ese año se recortaron las participaciones federales en 11.3%, que en recursos monetarios fueron de 48,000 millones de pesos. En ese año la deuda de las entidades y municipios aumentó prácticamente en la misma cantidad, en 49,000 millones de pesos, pasando de 1.7 a 2.2 del PIB. De aquí se puede deducir que el endeudamiento de 2009 se utilizó para compensar la pérdida de ingresos de las participaciones, es decir, que las entidades decidieron endeudarse, lo que no es en principio criticable, ya que lo mismo hizo la Federación, pero es importante señalar que en 2010, una vez que se subsanó el problema, que la Federación entregó casi 50,000 millones de pesos a las entidades, estas a su vez aumentaron la deuda en 111,000 millones de pesos más, y a partir de entonces se ha seguido incrementando hasta llegar ahora al 34.4% del Producto Interno Bruto. Además del diagnóstico económico, nuestro grupo parlamentario también tomó en cuenta que el crecimiento de la deuda subnacional estuvo marcado por la opacidad y sospechas de corrupción de funcionarios públicos. Por ello es importante decir y enfatizar, enviar un mensaje claro al país. Esta reforma tiene como objetivo central mejorar la regulación, la transparencia y la fiscalización de todas las obligaciones de pago de los estados y municipios. De ninguna manera debe entenderse como un borrón y cuenta nueva sobre las investigaciones en curso o en casos como los de Coahuila, Chiapas y otros que pusieron en tela de juicio la incapacidad, o más bien quedó muy evidente, la incapacidad de los gobernantes para cumplir y rendir cuentas a las y los ciudadanos que los eligieron. Este Senado, nosotros vamos a votar a favor porque esta iniciativa brinda la posibilidad, primero, de establecer los principios en que el Estado mexicano en su conjunto deberá respetar el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera, entre otros. Se amplían las facultades del Congreso para legislar sobre la forma en que el Ejecutivo
pueda otorgar garantías, así como y solamente cuando así lo decidan los gobiernos. El avance es que las garantías serán otorgadas bajo criterios que establezcan la ley reglamentaria en la materia y no de manera discrecional por parte del Ejecutivo. Varios aspectos que tocó también el senador Mario Delgado estarán contenidos en la ley reglamentaria correspondiente. En el artículo 73 se logra facultar al Congreso para que establezca las bases generales en que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan endeudarse. Podrán fijarse en leyes secundarias los límites para comprometer participaciones federales, para cubrir empréstitos y otras obligaciones. Se incorpora también la facultad de establecer un registro único de todos los empréstitos y obligaciones de pago, así como un sistema de alerta que puedan enviar señales y prevenir casos de sobreendeudamiento. Estos dos aspectos fundamentales fueron a propuesta de nuestro grupo parlamentario. Se reforma el artículo 76 para otorgarle al Senado facultades, control en la materia. Es un control democrático. El PRD decidió estar a favor de esta nueva facultad para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos que deben regir en todo sistema democrático. En este sentido, los convenios serán sancionados por el Senado en caso de los que tengan elevados niveles de deuda. Es un avance también de esta reforma, será fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, especificando que pueden fiscalizarse en los recursos en materia de deuda y los posibles esquemas de garantías que hoy no establece con toda claridad la ley de fiscalización. Y podrá, en su caso, los estados y los municipios solicitar garantías siempre y cuando dé su autorización el Senado y puedan estas ser fiscalizadas por la Auditoría de la Federación. A propuesta del PRD, también se reformó el artículo 108, que forma parte de las responsabilidades de los servidores públicos. Se incorporó que los servidores públicos serán responsables por un manejo indebido de recursos públicos y de la deuda pública, como un claro mensaje para evitar abusos y corrupción de quienes toman las decisiones. Senadora, informo que su tiempo ha Termino concluido. diciendo que en el artículo bueno, hay otras cosas, pero termino diciendo, nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta reforma, aunque tiene claro que para resolverse de fondo este problema de deuda y de falta de recursos en los estados y los municipios, pasa por hacer una reforma hacendaria que amplíe las potestades tributarias de las entidades y los municipios. Este es un reto que tendremos en los próximos meses. En esta discusión pedimos a otros grupos parlamentarios que sean congruentes a que, como ahora, muestren apertura de conciliar posiciones y acordar una reforma hacendaria que responda a la realidad del país y que proponga cambios necesarios para fortalecer a nuestros gobiernos locales en el marco de nuestro pacto federal. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senadora Dolores.